esta iglesia, como las demás latinas en nuestro estado, no tengan ya una visión interna, sino que tengan una visión externa, porque eso es bíblico y eso lo exige la palabra de Dios. Eso no es opinión. Estoy bien, hermano, gracias. Además tengo aquí uno ya listo. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Vamos a estudiar Salmo 40 hoy, como el último salmo, por lo menos de mi parte, en esta serie de cimas y valles. La última vez que prediqué andaba en el valle. El Salmo 73 es un salmo de lamento, de tristeza, ¿verdad? Este salmo no tanto, este es más un salmo de las cimas, ¿verdad? De los picos, porque es más de agradecimiento y alabanza. Así es que vamos a levantarnos de un valle a una cima, y creo que también va a coordinar este salmo con el canto que acabamos de cantar. Antes de seguir adelante, quiero orar. Quiero que nos dirigimos otra vez hacia el Señor en oración. Padre Celestial, guíanos, Señor, abre nuestros ojos, inspira nuestra dirección. Gracias por el hermano Teo, pedimos que tú le guíes, le dirige, Señor, en su liderazgo, pero también, Señor, que la congregación responda bíblicamente a su liderazgo. Y también no toma la actitud de que ya podemos descansar porque tenemos a nuestro mayordomo para hacer todo, sino que cada miembro reconoce y que reconozca, Señor, su deber bíblico para servirte a ti y cambiar la visión de uno interno a uno externo. Tú sabes, Señor, que las iglesias latinas de nuestro estado sufren de una visión equivocada bíblicamente. Pido que nos des ojos nuevos y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Salmo 40 es un salmo de agradecimiento, porque es un salmo de gratitud personal por lo que Dios ha hecho en la vida de este autor, y el autor es David. David escribió muchos salmos y este es uno de los que él escribió. Él tuvo mucho talento, además de ser líder y un buen atleta porque tenía habilidad física, pero también era un músico, poeta. Y él agradece a Dios como Dios lo libró de muchas dificultades, cómo le dio paz en medio de la tormenta, y esto lo expresa él apasionadamente con otros y con todos. Yo estoy alegre, él dice, y no nomás lo dice ahí quietecito, una manera muy tibia, sino él lo agradece con todo su alma. Empecemos en versículos 1 al 3, y dice así: al director musical, salmo de David. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Es que David buscó a Dios principalmente para dirigir su vida. Él estaba esperando en Dios con paciencia. Dios escuchó su clamor de angustia y de dolor. Sus problemas parecían como un pozo fangoso, ¿verdad? Lodoso, como si fuera una trampa. Estaba atrancado en el lodo. Ustedes que se han caído en lodo, ¿verdad? Que es difícil uno levantarse, es como el hielo, se está resbalando uno, ¿verdad? En el campo, cuando anda uno en un vehículo, un camión, un carro, están las llantas rechinando porque no pueden ellos agarrar la fricción con la tierra.
Se resbala uno, no puede avanzar, pero Dios lo puso sobre una roca firme. Nada lo tumbó. Él no se iba a resbalar. Y él se sentía tan agradecido que comenzó a expresar su emoción con música y poesía. Y escribió un himno, y por eso tenemos este salmo aún hoy, 3000 años más tarde. Cuando los demás vieron su confianza en Dios, ellos temieron de David. Es que él no guardó su fe de una manera privada. Él expresaba siempre su amor por Dios. Ahora, claro, David después cae, tiene decisiones erradas, y por eso está su vida ahí. No porque David fue perfecto, sino que es un ejemplo cómo nosotros, si caemos, podemos arrepentirnos y cambiarnos. Pero por lo general en la vida de David siempre estaba él mostrando su amor hacia Dios en cada aspecto, y los demás se dieron cuenta, porque no nomás era el hablar, eran las acciones de David. Y cuando la gente que estaba en su contra vieron la certeza que él tenía, las fuerzas, la confianza, cómo él hablaba, cómo él actuaba, ellos se asustaron. ¿De dónde viene tanto fuerza y poder para esta persona cuando hay tanta gente que quiere acabar con él? El rey Saúl quería acabar con él. ¿Cómo es posible que aunque tienes tú el rey que quiere matarte, todavía tienes fuerzas? Y es porque él tenía su confianza fuerte en Dios y no lo guardaba para él mismo. Él sabía que su fe tenía que ser compartida con los demás. En realidad, él estaba compartiendo las buenas nuevas de Dios, aún en su tiempo, hace 3000 años. ¿Sabían ustedes que la fe judía era muy evangelística, aún en el día de Cristo? Por eso había gente gentil, personas no judíos, que habían puesto su fe en Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Había gente de habla griega que podían ellos podían poner su fe en Cristo porque ya tenían capacitación en la fe del Antiguo Testamento. Entonces siempre hemos visto a través de la Biblia, del Antiguo Testamento al presente, que el deber del creyente no es de sentarse ahí escondidito en su sala, en su silla grande, viendo televisión, telenovelas, o escuchando música de los años 50, y estar recordando de años pasados. El deber nuestro es estar viviendo en el día de hoy, tener ojos abiertos a la situación en que nos encontramos, y dependiendo en Dios para cambiarnos, transformarnos y ser más como Él. No preservar nuestras costumbres, sino de buscar cómo anunciar a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo Él nos está transformando. Este es un proceso que dura a través de la vida. El creyente nunca llega al punto que está en su mecedora: ya crecí, no tengo que aprender nada más y yo soy santo ahora. Esa es la tentación del creyente, de decir: nadie me puede enseñar nada más porque ya lo sé. Y no podemos cantar himnos nuevos porque los viejos son los buenos. Eso es adorar las tradiciones sobre la palabra de Dios y tener una visión interna en vez de una visión externa. David tuvo una visión externa y los demás tuvieron temor de él porque David compartía su fe con los demás. Y tenían temor no porque él los intimidaba, sino que ellos veían su confianza en Cristo. Y veían que él se estaba comportando más y más como Dios que como ellos. Ahora, obviamente, Cristo no había vivido 3000 años antes, ¿verdad?
no estaba en la vida de David. Pero los principios que Cristo enseñaba están firmemente puestos en el Antiguo Testamento. Ya lo sabía David. Ya lo entendía David. Y por eso él los aplicaba en voz alta en sus acciones. Y por eso los demás tenían temor de él. David no se quedó quieto. Y esto es ejemplo para nosotros, expresar nuestra fe en Dios a los demás. No tenemos una fe privada. No tenemos una fe que es solo para nosotros. No tenemos una fe que es idólatra, que lo tenemos en una estatuita, besamos la estatuita, lo ponemos en una cajita y la guardamos en un altar en nuestra casa. Eso no es la fe cristiana. La fe cristiana es una transformación constante y continua. Es de cada día ser más y más como Cristo. Pedro dijo lo siguiente en 1 Pedro 3, 15 al 16. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Entonces, ¿qué? Nuestro hablar tiene que estar coordinado con nuestros hechos. Tenemos que compartir nuestra fe. No nomás hablado, pero también en cómo nos estamos comportando. Y tenemos que hacerlo con ¿qué? Gentileza y respeto. Nuestra fe no es compartida por argumentos, polémicas. Se comparte en nuestro amor, nuestro cariño, en nuestra habilidad de servir a los demás. Y también cómo animamos a los demás. Gente inconversa, con quienes trabajan, necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios. Si alguien que ustedes conocen está enfermo, diles que vas a orar por ellos. Si están sufriendo una dificultad, yo voy a orar para que esa dificultad se te quite o te dé sabiduría a Dios para resolver la situación que estás pasando. Mucha gente está abierta a oír eso. Quizá no poner su fe en Cristo todavía, pero ellos saben que uno se preocupa por el bienestar de ellos. Eso no es manipulación, eso es fe sincera en voz alta. No guardada en una cajita, no detrás de un saco o un abrigo. Es una proclamación. Y es lo que Dios pide de cada cristiano. Esto no es el deber del pastor, no es el deber de los líderes de la iglesia, este es el deber de cada miembro. De 83 a 13 años de edad, no importa, es el deber de cada miembro. Y corresponde a cada miembro de levantarse de su sillón y hacer amistades con gente que no conocen a Cristo para presentar el Evangelio. Nuestra fe es externa y es fácil de hacerlo, hermanos. Solo hay que, como hace David, agradece a Dios por sus bendiciones. El Señor me ha librado de dificultades. El Señor me ha dado fuerzas en medio de graves enfermedades, de desafíos, de desprecios. Y todavía tengo yo confianza en Él. Es todo. No se necesita palabras mágicas. No nos corresponde a nosotros agarrarlos del cuello, decirles despierta ya, convéncete. El Espíritu Santo se encarga de eso. El deber nuestro es solo de darles la oportunidad para oír. Y hermanos, dicen, pues vivimos en Estados Unidos, en América del Norte, en las Américas, no importa, de Argentina a Alaska, ya el Evangelio se ha predicado, entonces, ¿para qué le tengo que levantar la voz? No, mucha gente no escucha o no comprende. O a lo mejor el Evangelio que ellos han visto es de un cristiano hipócrita que maldice, que comete pecados en público,
y luego va a la iglesia muy santito, pues ellos, claro, no van a escuchar el mensaje del Señor. Hermanos, yo leí esta última semana un informe del Centro de Investigaciones Pew, en que ellos siempre hacen un censo de la cantidad de evangélicos y de creyentes en otras fes en Estados Unidos. Saben que Estados Unidos solo 20% de la población es evangélica, 20%. ¿Sabes quiénes países nos ganan en porcentaje? Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador. Otros países nos ganan porque tienen más porcentajes más altos que este país. Y hay unos que quieren engañarles, decirles un país cristiano. No es cierto, no somos. El comportamiento de nuestro pueblo por décadas, siglos, siempre ha sido en contra de la palabra de Dios. Entonces hay mucho que hacer. No está limitado el mundo inconverso al condado de Washington, ¿no? Está a través de todo este país, en Canadá. Este continente necesita no solo la proclamación, porque eso es fácil de hacer, es la actuación. El ejemplo, que tenemos fe y que nos ha transformado. Y que como hablamos, como tratamos a los demás, refleja bíblicamente lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos en versículos 4 al 5. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. David estaba alegre, estaba feliz porque él veía cómo Dios lo libraba de dificultades. No significaba que no tenía que pasar por ellos, sino que él tenía poder para seguir de pie, no se resbalaba. También él reconoció que había dioses falsos que otros acudían, pero él dice, esos no tienen poder. Y sí, para muchos, y aquí en este país, no estamos adorando estatuitas, no tenemos altares a dioses raros, con figuras distorsionadas de personas, pero sí tenemos muchos dioses falsos que seguimos. Autosuficiencia, el orgullo, el dinero, acumular posesiones, preservar nuestro estado y prestigio social. Y así como los dioses de piedra o pintados en un cuadro, esos dioses no tienen poder para cambiarnos, para mejorar nuestras vidas, porque son hechos a mano, son hechos por nosotros, están inventados de nuestras propias imaginaciones. Todos los dioses del mundo, no importa si son los griegos, los hindúes, los dioses noruegos, los dioses de América Latina, de México, de otros países, todos son inventos humanos. Y cuando vemos los mitos detrás de esas historias, son peores que telenovelas, peores que películas. Vemos historias de engaño, de robo, de adulterio, de manipulación. Y es que estos dioses son inventados por nosotros, reflejan cómo nos comportamos. Y David dice, esos dioses no tienen poder. No hagamos atención. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa en otros países? Porque hay gente que no conoce a Dios y ponen en práctica esos valores, creemos que tienen éxito. Es lo que dijo el Salmo 73 hace 2 semanas. Parece que tienen éxito, pero tienen un destino horrible. Y al final sus victorias no van a durar, se va a acabar toda. Y lo que dice David, mira lo mucho que ha hecho Dios en mi vida. No puedo enumerar todas estas bendiciones. Y por eso David tiene que anunciar a los demás cómo Dios ha obrado en su vida.
Dios desea que sus creyentes sean obedientes. Versículos 6 al 8. ¿Qué dice David? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Dios no quiere que guardemos ritos vacíos, rutinarios, o que adoremos sin significado personal, o que sigamos reglas sin sentido. Muchas veces criticamos la religión de la mayoría de latinos porque decimos la gente va a la iglesia los domingos por rutina, por costumbre. ¿Saben qué? En Estados Unidos la mayoría de la gente anglosajona y afroamericana que habla inglés hace lo mismo. Y las iglesias evangélicas están llenas de gente que vienen por costumbre para checar su tarjeta espiritual con Dios como si fueran al trabajo. Ya fui a la iglesia, Dios me va a dar unos puntitos extras. Y eso viene porque seguimos tradiciones. Y como he dicho en otras ocasiones, se supone que nosotros como evangélicos predicamos el cambio, arrepentimiento y transformación, pero nosotros somos los que menos queremos cambiar. Nos aferramos a costumbres. Las viejas maneras, eso sí vale. O lo que se hacía en mi país, en Honduras, se tiene que hacer aquí. Aunque ya no estamos allá. Estamos aquí, estamos en un mundo distinto. Hermanos, ¿saben que solo un 3% de los latinos en Michigan son creyentes en Cristo? 3%. Significa 97% no conocen a Cristo. Hay como 520,000 latinos en Michigan, somos poquitos en comparación con otros estados. Por ejemplo, la ciudad de Denver, esa es la cantidad de latinos que ellos tienen. Lo que tenemos todo en el estado de Michigan, ellos lo tienen en una zona metropolitana. Somos poquitos. Pero 3% de ese 500,000 conocen a Cristo. 3%. ¿Saben cuál es la edad mediana? Que es decir, que si tuviéramos un sub y baja, eso es donde está el punto de apoyo. Quiere decir que esa es la mitad de la población. Tenemos una población joven, 28 años de edad. Aquí la mayoría no tienen 28 años y menores. La mayoría somos mayores de 28. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar jóvenes? Y la mayoría de los jóvenes latinos, porque nacen aquí, hablan inglés. ¿Saben que los musulmanes de mi barrio son mezquitas bilingües? Porque los árabes no quieren perder sus hijos. Y nosotros latinos, evangélicos, que se supone tenemos la verdad de Dios, ¿qué hacemos? No. Nada de inglés, nada de juntarnos con los gringos. Nosotros somos separados, porque Dios nos ha llamado a usar la iglesia para preservar nuestra cultura. Y si ustedes quieren preservar su cultura, tienen que integrarse a esta, porque van a perder sus jóvenes. Y casi cada iglesia latina del estado de Michigan pierde sus jóvenes, porque no quieren integrarse a la vida de este estado. Y todos los grupos étnicos que hacen lo mismo es lo que les pasa. Por eso los musulmanes usan el inglés, porque no quieren ellos perder su cultura y no quieren perder la fe y pasárselo a los muchachos. Qué pena pararnos ante Dios. Y Él nos dice, los musulmanes de su estado se preocupaban más por sus jóvenes que ustedes, que me conocen a mí. Hermanos, eso es penoso. Y si tenemos esa actitud, nos debe de empujarnos a nuestras rodillas, arrepentirnos y cambiar. Pero esto es incómodo. Dios no nos llamó a una vida incómoda. Dios no nos prometió que cada aspecto de nuestra vida iba a ser fácil. Lo que Él promete y lo que David canta en gratitud es que tú me ayudaste, no me resbalé,
me quedé firme, tuve paz en la tormenta, pasé por la tormenta. David no dice que las tormentas nunca vinieron y que cada huracán milagrosamente daba la vuelta en 90 grados y me evitaba. Él no dice eso. Él dice que a pesar que me pegaban tormentas, terremotos, inundaciones, vientos fuertes, tsunamis en mi vida, Dios no me dejó solo. Y por eso yo tengo tanta confianza y por eso otros me tienen miedo. No porque he tenido una vida sencilla y fácil, una vida llena de progreso. Al contrario, ven que estoy fuerte y no me tumba nada. Y por eso tengo ganas yo de proclamar a los demás. ¿Quién es Dios? Mira lo que dice David en Salmos 51, 15 al 17, el 16 al 17. Tú no te deleites en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. ¿Qué enseñan muchos en los medios de internet, en YouTube o en cadenas como Enlace? Si tú das tu diezmo, Dios te va a responder con más bendiciones. ¿Qué dice lo contrario? Lo que quiere Dios más de nosotros es nosotros mismos, que nosotros nos sacrifiquemos y nos ofrezcamos en su altar. Aquí, Dios, tienes mi vida. Yo quiero ser siervo tuyo. Yo no quiero seguir mis impulsos. Yo no quiero ser alguien sujeto a solo mis caprichos. Quiero obedecer y cambiar y ser una criatura nueva en verdad. Quiero cooperar con los demás. Quiero amar a los demás. Quiero que los demás afuera de esta iglesia nos conozcan como una iglesia de amor, una iglesia de paciencia, de tolerancia. No una iglesia de contienda, de argumentos, de insistencias personales, de orgullo en voz alta. Hermanos, tenemos un deber grande de ofrecer nuestras vidas enteras ante Dios y tener una visión como la que tiene Dios para el ambiente donde Él nos puso. Cada quien está aquí porque Dios los ha puesto aquí. Pero no los puso aquí para estar recargados en su sillón, los puso aquí para que pudieran impactar Ann Arbor, para que pudieran impactar a Ypsilanti, al condado de Washtenaw. No los puso aquí para que estuvieran en una clase religiosa, para que dieran sus ofrenditas los domingos. Los puso aquí para que fueran personas distintas. Y eso es lo que va a impactar esta comunidad. Como dije, la mitad de la población latina, que es más de 200,000, son menores de 28 años de edad. En este estado, la mitad. Que si en realidad estuviéramos alcanzando todo el espectro de la población latina, la mitad de la congregación aquí estaría menos de 28 años. Hay algo mal con eso, hermanos. Eso es una ceguedad. Eso no es tener los ojos abiertos. Y debemos estar clamando de Dios: abre nuestros ojos, enséñanos. Quizá nos falta capacitación nueva. No preservar nuestras costumbres para que sea una iglesia de viejitos. Una iglesia de viejitos va a morir. Yo soy viejito, tengo 68 años. Entonces no es una crítica a otra gente. Yo también estoy en ese grupito. Debemos estar, hermanos, tener la habilidad de comunicar con otras generaciones. David lo tuvo, también nosotros. No podemos aislarlos solo a nuestros gustos. Porque si hacemos y nos juntamos solo como los que son igual a nosotros, somos igual a la gente de este mundo.
Por eso muchas iglesias son solamente latinas o solamente anglosajones o solamente afroamericanos, porque eso es natural, eso es sociología. Nos acostumbramos a estar con la gente igual a nosotros, porque esa es la naturaleza humana. Pero Dios exige que rompamos la naturaleza humana y que cambiemos, que seamos otras personas. Y nos debe de gustar el compañerismo con alguien 20, 30 años menor que nosotros. Entender el mundo de ellos. Entender cómo hablan y platican. ¿Sabes lo que hacía mi mamá? Y esto fue hace años, medio siglo. Entraba en mi carro, tenía para que veas que viejo soy, tenía todavía cassettes. Los ponía en mi carro y ella escuchaba mi música. No me decía, oye, pon música de Los Panchos, de Pedro Negrete. No, ella dijo, vamos a escuchar tus cantantes, tu música. Ella quería conocer qué eran mis gustos. Aunque ella era como 38 años mayor que yo, no le importaba, era de otra generación. Ella quería conocerme. Ella se gozaba y mira, me gusta esta cantante, ponla. Pues esa es una de mis favoritas. Aún la música cristiana, que era más contemporánea, ella quería que lo tocara en voz alta en la casa, que no lo estuviera ahí escondido con mis audífonos ahí nomás y yo solito. Se va a tocar también en la casa y lo vamos a escuchar. Si es de Dios, todos podemos disfrutar. No es exclusivo a tu edad. Y sí, mis padres eran nostálgicos, por eso conozco muy bien música de bolero o guapangos, porque los domingos por la tarde mi papá los ponía después de la iglesia. Pero no era la única música que se escuchaba. No se comía solo enchiladas. No solo teníamos pan dulce, conchitas para comer. No solo nos surtíamos en el mercado mexicano, porque tuvimos que adaptarnos a donde estábamos. Ya no estábamos en Nuevo León. Y ellos sabían que yo no vivía solamente en Nuevo León, ya vivía en Michigan.